No. Mm, 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 mm. No, yo creo que me voy a tener que ir así. Sí, ahí se ve bien. ¿Al 100? Ya. Creo que quedó bien. De acuerdo. No. Bueno, Mm, pues la mm, mm, Escuela mm. Libre de Derecho tiene el honor de tener como invitado al profesor José Luis Herrera Vaca. Él estudió Derecho y bueno, pues también la maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en la Universidad Panamericana. También obtuvo la maestría en Derecho Internacional por Johnstown. En el ámbito profesional, laboró 12 años en Petróleos Mexicanos como jefe de unidad de asuntos internacionales y presidente del grupo Marítimo Pemex. Desde el 2014 se ha dedicado a trabajar en los despachos de abogados, actualmente en Herrera Abogados, destacando su práctica en Derecho de la Energía, Internacional, Marítimo y Litigio. Fue electo auditor 6 años de fondos internacionales de indemnización de daños debido a la contaminación de hidrocarburos con sede en Londres, Reino Unido. Ha dado clases en la Universidad Panamericana, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad de Anáhuac. Es autor de diversas publicaciones en temas relacionados con derecho energético y marítimo. Y el día de hoy tenemos el enorme gusto de tenerlo con nosotros. Adelante, profesor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Probando el audio, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien. Excelente, ya se ve la presentación ahora, ¿verdad? Sí, ya. Excelente. Pues muy bien, te agradezco mucho. Nuevamente estoy aquí con ustedes con mucho gusto para platicarles sobre el derecho internacional de los hidrocarburos, en especial lo que es el derecho comparado. Eh, por favor, cuando tengan alguna pregunta, interrúmpanme, pregúntenme, porque como vamos a estar viendo la presentación, no necesariamente los voy a estar regresando a esta pantalla, sino que vamos a estar en esta otra pantalla. ¿Sí? Entonces, les voy a agradecer que con confianza eh, hagan alguna intervención y yo tomo nota para darles la palabra. Y la verdad es que espero que esto sea como muy dinámico porque es una parte que se presta, una parte del derecho internacional y del derecho a la energía que se presta a estar compartiendo, preguntando, intercambiando puntos de vista. Así que, pues muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto, como les dije, estar aquí y bueno, empezamos. Les presento una hoja de ruta para este 2025. Vamos a estar hablando de México y de Estados Unidos básicamente, que es lo que más nos interesa. Aun y cuando tenemos algunos otros cosas que compartir, que fuera de Noruega, lo vamos a tratar muy, muy poquito, pero lo vamos a tratar, o de Saudi Arabia, o de Venezuela, vamos a tratar muy poquito ese derecho comparado, porque no es ni tan aplicable, ni lo tenemos como abogados mexicanos en el foro, no se está usando tanto. Pero en cambio con Estados Unidos y lo que a México le impacta, sí hay. Y derivado de eso, hay algunas cosas que son aplicables, algunas normas, algunas disposiciones, algunas reglas que podemos aplicar nosotros. Bien, en cuanto a derecho internacional, hablaremos de nuestra Constitución, la Constitución mexicana, de resoluciones de las Naciones Unidas, así como de tratados relevantes. En cuanto a los tratados relevantes, vamos a hablar sobre el Tratado de Yacimientos Transfronterizos en el Golfo de México y que ahora le quieren cambiar a Golfo de América. Pero bueno, el tratado aceptado por Estados Unidos es Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos en el Golfo de México. Así que incluso Estados Unidos a nivel internacional, si lo queremos saber, ponernos así como muy puristas, eh, Estados Unidos acepta que el Golfo de México se llama Golfo de México y no Golfo de América. Y ese es un antecedente legal que existe y que ellos han aceptado y que obviamente no pueden cambiar de manera unilateral. Bien, en otro tratado relevante es el TEMEC y lo trataremos
muy brevemente por aquello que se trata de empresas del Estado y las declaraciones que México debió de haber hecho para que no sean consideradas como monopolio. Y también tenemos en otra parte aplicables tratados de manera accesoria, no sustantivos, sino que son aplicables a las actividades petroleras, pero no de manera sustantiva, sino que son auxiliares. Y están los APRIs, ¿no? Que son los acuerdos para la protección recíproca de inversiones, no solamente con Estados Unidos, con Europa, sino también con otros países de Latinoamérica. La MIGA, que es el Tratado Internacional sobre la Agencia de Garantías, y los FIDAC, que son los fondos internacionales de indemnización por derrames de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué novedades hay en el ámbito internacional en este 2025? Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un bloqueo en el Mar Rojo, tenemos el embargo petrolero a Irán, tenemos una guerra de tarifas, lo cual detona, como ustedes abogados saben, algunas cláusulas en contratos con fuerza mayor, caso fortuito, o la libertad de tránsito en el mar, o sanciones, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver, les cito un par de artículos que evidencian, que evidencian lo que estamos platicando. Y se habla de que si Donald Trump puede detener las exportaciones de Irán de petróleo, las exportaciones petroleras que hace Irán a China, o cómo hay broncas, peleas, misiles en el Mar Rojo entre Estados Unidos y los Houthis, que si le dieron a un portaaviones, que si no le dieron, etcétera, etcétera. Pero también con Rusia, Rusia que está como en el sexto lugar como potencia económica mundial, con sanciones económicas, bloqueado, etcétera, pero está en el sexto lugar mundial en cuanto a lo que se refiere a economía. Aquí hace 3 semanas Estonia detuvo un petrolero cerca en el mar Báltico, luego le requieren a Rusia que todos los petroleros estén asegurados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay cuestiones sustantivas que son la explotación de hidrocarburos, pero también cuestiones accesorias, porque los hidrocarburos obviamente se consumen en el mismo país, pero como ustedes abogados bien saben, la industria petrolera es una industria sumamente integrada y muy internacional. ¿A qué me refiero con sumamente integrada y muy internacional? Que los insumos vienen del extranjero, pero también el producto, el petróleo o el gas, se exporta. México exporta una buena cantidad de hidrocarburos a Estados Unidos y nosotros importamos una buena cantidad de gas de Estados Unidos, alrededor del 80 y tantos por ciento, arriba del 80% de gas natural lo importamos de Estados Unidos. Y aquí estamos quemando gas, ¿no? Pero bueno, eso es como un comentario al margen. A lo que me refiero es que tanto la empresa petrolera más importante de México, que es Pemex, importa muchísimos insumos e importa también gas, como exporta hidrocarburos, ¿de acuerdo? Líquidos, aceite, crudo. Bien. Vamos a entrar ahora ya más en materia. Iniciemos con el derecho internacional público. Como bien saben ustedes, hay lo que se llama el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público rige la relación entre iguales, entre sujetos de derecho internacional público, pero ya sabemos que no podemos darlo definido en la definición
Entonces, acudimos precisamente al derecho internacional, al Convenio de Viena sobre Relaciones Internacionales, que nos dice que el derecho internacional público rige las relaciones entre estados o sujetos de... Aquí se escucha un poquito de eco, reverberación, que no se escuchaba antes. A ver, creo que ya estamos bien. Entonces, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas nos establece que el derecho internacional público se refiere a el derecho aplicable entre sujetos de derecho internacional. Estos sujetos de derecho internacional público son los estados, las organizaciones internacionales y algunas otras organismos ahí que muy específicos como la Orden de los Caballeros de Malta, por ejemplo, ¿no? El Vaticano. Entonces, que tiene ahí como una doble cachucha, pero tiene un derecho internacional sustantivo como tienen los demás países. Petróleos Mexicanos, a pesar de ser una empresa del Estado, no tiene un derecho internacional sustantivo porque no es un soberano. Entonces, el derecho internacional público aplica entre entes soberanos, ¿de acuerdo? Mientras que rige las relaciones entre los estados de manera general. El derecho internacional privado, nosotros, ustedes, somos sujetos del mismo si establecemos alguna relación, si hay algún punto de contacto con legislación de otro estado. ¿Sí? El derecho internacional privado aplica cuando hay aplicación de un derecho que no es el del foro, que no es el mexicano, pero que es aplicable en virtud de un punto de contacto. Este punto de contacto, punto de conexión, puede ser por voluntad de las partes, es decir, voluntario, o derivado también de algún hecho jurídico, hecho o acto jurídico. Un acto jurídico nos ponemos de acuerdo para establecer la aplicación del derecho internacional, ponemos una cláusula, entonces será aplicable el derecho de Nueva York para este financiamiento internacional que estamos estableciendo. Y el otro ejemplo de cuando hay aplicación del derecho internacional privado, que se aplica el derecho de otro país por un hecho internacional, es, por ejemplo, cuando hay un nacimiento en el extranjero y esa persona tiene doble nacionalidad. Entonces, por ejemplo, estaría sujeto ese hijo de padres mexicanos que nacieron en Estados Unidos, por el simple hecho del nacimiento, a una doble imposición de impuestos, doble imposición fiscal. Entonces, es derecho aplicable extranjero derivado de un hecho internacional, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es el derecho? Recordemos nuestras clases, en el cual el derecho es el orden judicial socialmente admitido, formulado por aquellos que saben lo justo, es decir, por nosotros los abogados. Hay alguien que conoce el derecho y hay alguien que aplica el derecho. Lo podemos separar y podemos hablar de que quien conoce el derecho es una autoridad, mientras que quien aplica el derecho no necesariamente es una autoridad para efectos académicos, ¿no? Bien, las fuentes de ley, costumbre, jurisprudencia, etcétera, etcétera, principios generales del derecho. Ahora bien, ¿qué tenemos en México en el marco jurídico de referencia? Vamos a ver que entre México y Estados Unidos existe algunos puntos de contacto en el cual aplica derecho de un país o de otro. Vamos a empezar con Estados Unidos y su régimen legal. ¿Cuál es el régimen legal de Estados Unidos? Tratándose de hidrocarburos. Pues ahora sí que hay de chile, mole y de manteca. Es decir, tenemos primariamente el derecho federal que aplica en las tierras federales. 2,
el derecho de los pueblos indígenas. 3, el derecho estatal, ¿de acuerdo? Aquí ya veo en el chat varias preguntas. Nos están poniendo presente, nadie está preguntando. Oigan, me voy a estar metiendo de pronto aquí al chat por si quieren formular las preguntas. Entonces, después de que los veo presentes a todos, que me da gusto, también pueden formular aquí sus preguntas, ya lo estoy viendo. Bien. Entonces, habíamos dicho, hay varios derechos aplicables a los hidrocarburos. Uno, el que está en zonas federales, tierras federales, que es derecho, digamos, federal. El derecho estatal, por ejemplo, el derecho de Texas, de Luisiana, de Alabama. Y 3, el derecho aplicable a la explotación de los hidrocarburos de los pueblos originarios, básicamente, ¿de acuerdo? Mientras acá en México lo que tenemos es un derecho federal para toda la República Mexicana, ¿de acuerdo? Bien. En Estados Unidos, tratándose de la legislación estatal, los hidrocarburos son del dueño del terreno. Aquí en México, si uno tiene una parcela, si uno tiene un terreno, ustedes saben muy bien que el hidrocarburo, y está desde el artículo 27 constitucional, corresponde a la nación mexicana, ¿no? Y la nación mexicana, ya saben que va a ejercer el dominio sobre los hidrocarburos, sobre los carburos de hidrógeno. En este caso, ya sea por medio de petróleos mexicanos o por medio de contratos con particulares. ¿De acuerdo? Regresemos a Estados Unidos. La propiedad de los hidrocarburos corresponde al dueño del terreno y transfiere esa propiedad mediante un lease. ¿Qué es el lease? Este contrato de arrendamiento, que se traduce literalmente como contrato de arrendamiento, también lo utiliza el gobierno federal para rentar los bloques. Esa es una similitud. Por ejemplo, en el caso de tierra privada o de legislación estatal, corresponde al dueño del terreno. Y transfiere la propiedad mediante el lease y es lo que se obtenga de esa explotación. En el caso del gobierno federal, en tierras federales o en la plataforma continental, corresponde al gobierno federal, quien transmite la propiedad una vez que aflora esos hidrocarburos al privado mediante un contrato. ¿De acuerdo? ¿Qué otra legislación tenemos en Estados Unidos sobre o relativa a hidrocarburos? De manera sustantiva, acabamos de mencionar o menciono la Mineral Lease Act, o aquí pueden ver Indian Mineral Development Act, ¿no? Pero también hay otras legislaciones que han aplicado históricamente de manera indirecta, no solamente a las personas, no solamente a quienes explotan hidrocarburos, sino también se ha aplicado, en el caso concreto, a petróleos mexicanos. ¿Por qué? Hay dos aspectos principales. Uno, cuando México forma parte como observador, no como miembro de pleno derecho de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se le ha demandado al amparo de la Sherman Act. ¿Qué es la Sherman Act? Aquella legislación de Estados Unidos que se refiere a los monopolios o a la libre competencia. Entonces dicen que en la OPEP los principales productores actúan como un cártel para fijar el precio del petróleo. Y la verdad es que sí, pero tiene sus características. Pero es aplicable y ha aplicado esa ley, no necesariamente ha aplicado la ley para, para obtener una satisfacción del que demanda, pero sí se ha aplicado. ¿Qué otra legislación aplica? La Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA, en el cual se demanda a un Estado soberano extranjero en cortes estadounidenses. En términos generales, esta legislación otorga inmunidad a los estados extranjeros. Sin embargo, también establece algunas excepciones y algunos lineamientos, excepciones, criterios bajo los cuales
un Estado extranjero puede ser no solamente llamado, sino responder ante cortes estadounidenses. Algunos de ustedes me podrán decir, oye José Luis, pues resulta que muy legislación de Estados Unidos, pero no pueden llamar a México por actos de un igual, es decir, Estados Unidos, se supone que somos iguales, México y Estados Unidos, en el ámbito del derecho internacional público, no puede llamar a México ante cortes estadounidenses. No, México no puede someterse a cortes en Estados Unidos. Sin embargo, sí ha sucedido y sí ha sucedido que acudimos ante las cortes, tanto como actores como demandados. ¿De acuerdo? Bien. A ver, aquí hay una pregunta de Romina García. Voy a hacer una pausa. ¿En Estados Unidos con ser dueño del terreno basta o se necesita parte de derecho sobre los minerales? Dependiendo de la legislación, si tu terreno, digamos, tienes una propiedad privada en algunos estados como Pensilvania, Alabama, Texas, si eres dueño de los hidrocarburos. Pero nuevamente, Estados Unidos, estamos comparando México y Estados Unidos. Pero también tenemos dentro de Estados Unidos derecho comparado, porque tienes el derecho de Texas, tienes el derecho de Florida, bueno, Florida casi no tiene hidrocarburos, que yo sepa, Alabama, Pensilvania, y cada uno de esos estados habríamos que hacer un comparativo sobre derecho interestatal comparado para ver qué derechos tiene el dueño del terreno y hasta dónde puede explotar el dueño del terreno los hidrocarburos y cómo lo puede transmitir a otra persona que lo explote, ¿de acuerdo? A una compañía petrolera. Entonces, esta pregunta, pues ahora sí que ya sabe, ¿no? La típica del maestro, pues depende. Y entonces hay que analizar bajo qué legislatura estatal estamos hablando. Pero en general sí, sí, basta ser dueño del terreno para ser dueño, pero la transmisión de propiedad opera hasta que está bajo poder de quien lo extrae. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí es tuyo, pero no, en general te piden que lo extraigas para poder venderlo. ¿De acuerdo? Eres dueño de lo que hay ahí, pero, por ejemplo, algo que se debatió mucho en México y en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos se ha debatido. Está bien ser dueño del terreno, pero necesitas un contrato para explotarlo. ¿Por qué necesitas un contrato para explotarlo? Por ejemplo, para pedir dinero prestado. Para pedir dinero prestado a un banco. Hoy yo tengo ahí, fíjate que tantas reservas, tantos millones de barriles en el subsuelo. ¿Ok? A lo mejor eso te sirve para elaborar un esquema eh, de financiamiento garantizado o con el colateral de hidrocarburos. Sí, sí puede funcionar en Estados Unidos. En México es más difícil. ¿De acuerdo? Entonces, espero haber respondido la pregunta que se formuló. Bien, continuemos con la CIA. Una de las preguntas esenciales de la CIA para saber si un Estado extranjero puede acudir o un ente extranjero, digamos, investido de inmunidad soberana, y lo vamos a ver un poquito más adelante, que es la inmunidad soberana, puede ser llamado a juicio. Y aquí, nuevamente, depende de la persona en concreto. De la persona me refiero del organismo, de la institución o de la persona jurídica en concreto. Por ejemplo, el Banco de México puede ser llamada en Estados Unidos y ser demandada, sí o no. Puede ser una representación diplomática llamada a juicio, sí o no. La policía, los empleados gubernamentales, es decir, los funcionarios de Pemex, los diplomáticos. Y la respuesta que da la legislación en Estados Unidos depende de cómo se haya creado esa entidad. También depende del propósito de sus actividades, la independencia del gobierno, qué tanto el gobierno lo financia, las obligaciones y privilegios de acuerdo a la ley estatal, es decir, a la ley nacional. Por ejemplo, si estás hablando de petróleos mexicanos y han llamado a petróleos mexicanos a
comparecer a juicio, pues tienes que ver cómo fue creado Petróleos Mexicanos. Fue constituido, en el caso concreto de Pemex, mediante ante notario público. No, fue constituido mediante decreto presidencial en el 38. Ese es un elemento importante, que lo acerca, digamos, a la órbita de la soberanía estatal. Dos, ¿quién nombra a sus funcionarios? ¿Cómo son nombrados sus funcionarios? ¿Quién aprueba su presupuesto de egresos? ¿Aplican las mismas leyes a Petróleos Mexicanos o tiene la posibilidad de contratar como cualquier privado? El régimen jurídico aplicable a Petróleos Mexicanos tiene su propia ley, tiene un régimen jurídico específico para contrataciones. Es decir, todos estos elementos, ¿quién nombra al director de Petróleos Mexicanos? El presidente, una junta de gobierno. Todos estos elementos acercan a Petróleos Mexicanos a la soberanía. Por lo tanto, Pemex, en este contexto, no es sujeto, y así lo han dicho las cortes estadounidenses, no es sujeto de ser llamado a juicio en cortes estadounidenses. A ver, aquí aguas con lo que estoy diciendo, quisiera hacer una anotación. No puede ser llamado a juicio. A lo que me refiero es que no se puede pasar sobre Petróleos Mexicanos un veredicto que lo obligue. Sí puede ser llamado, sí ha sido llamado, sí lo han demandado y sí ha comparecido a juicio, ¿no? Sin embargo, ha sido absuelto con base en esta legislación estadounidense que es la CIA, ¿de acuerdo? Por los elementos que acabo de señalar y que están presentes en la actividad de Petróleos Mexicanos. Bien, aquí, por ejemplo, hay una diferencia entre PMI y Pemex, ¿no? ¿Qué es lo que hace Pemex o cómo se diferencian Pemex de PMI? En general, vamos a hablar de que PMI es el brazo comercial de Pemex y es quien realiza las operaciones de Petróleos Mexicanos en el extranjero. Me refiero a la venta de crudo, ¿de acuerdo? Y también a la importación, compra-venta de hidrocarburos. Pero ya no es Petróleos Mexicanos, es PMI. Y PMI sí es una empresa privada, sí es una empresa que está constituida de acuerdo a la legislación mexicana, de acuerdo a la legislación de Islas Vírgenes, de acuerdo a la legislación irlandesa, etcétera, etcétera. PMI, las filiales son más de veintitantas, solamente del grupo PMI, ¿de acuerdo? Entonces, esas sí pudieran ser llamadas a juicio en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Bien. Eso de Estados Unidos. Ahora, muy poquito voy a hablar de Noruega, ¿de acuerdo? Hola José Luis, Sí, hola. te habla Acer. Oye, justo estabas mencionando PMI y Pemex y esta diferencia en sus entidades. Eh, PMI, que fue creado como por los ochentas, ¿no? Más o menos. Sí, ya hay varias PMIs. Hay PMI Ok. NASA, PMI Comercio Internacional, es decir, PMI NASA North American, ¿no? North America Sociedad Anónima, NASA. Oye, y yo pensaría que tiene algo que ver con disputas comerciales, ¿no? Sobre el comercio justo, ¿no? No sé si alguna refinería llegara a quejarse de la calidad, ¿no? Y daños en su refinería. Entonces, el que sería llamado a comparecer es PMI, ¿no? Y se cargaría sobre ellos y no sobre todo el Estado mexicano. Por eso fue... eh, ¿cuál es? Recuerdo que por ahí leí alguna vez que PMI fue demandado por una refinería en California, si no mal recuerdo. Y justo pues le cargaban a PMI todo el costo de esto. No, ¿nos podrías platicar por qué esta diferencia entre PMI y Pemex? ¿Por qué se creó Sí, sí. Muchas gracias por la pregunta. Y es lo que tú asomas en la pregunta, es, a final de cuentas, PMI fue constituido, y para eso se constituyen las filiales,
en el tema petrolero para actividades especializadas o para proteger los bolsillos de Pemex, de los mexicanos, del gobierno federal mexicano. Es decir, si ya sabes cómo, en el caso muy concreto de Estados Unidos, porque eso es lo que tenemos más cercano y lo que ya se ha dado en la historia. Y bueno, aquí creo que todos somos abogados y bueno, ni modo. Hay abogados sin escrúpulos y que buscan, y ustedes lo saben, que hay abogados que buscan, bueno, vamos a buscar quién tiene dinero para demandar. Si tiene dinero, lo demandamos. Si no tiene dinero, pues sí, qué bueno, tenemos nuestra demanda, nuestra sentencia, muy bonita, muy ganada, argumentos perfectos. ¿Lo que crees? No podemos ejecutarla. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Entonces, Pemex sí tiene dinero. Y como tiene también financiamiento federal, digamos, tiene lo que se llaman, o los gringos llaman deep pockets, ¿no? Entonces, lo que se buscó precisamente, como ya apuntas, es desde los años 80 proteger, poner un cordón de protección, una armadura a petróleos mexicanos para evitar que todo el patrimonio o que por una demanda o dos demandas pudieran ir directamente al patrimonio de petróleos mexicanos y obtener mucho más dinero, porque ya sabes que en Estados Unidos hay los daños punitivos, los daños ejemplares, los daños para que no lo vuelvas a hacer, los daños para que todo el mundo sepa, es decir, te inflan la cuenta muchísimo. Entonces, es para protección, PMI sí puede ser demandado, y al final de cuentas, PMI pues va a tener un límite de responsabilidad bajo en el sentido de que si demandan a PMI y es culpable PMI, pues simplemente Pemex le deja de vender a ese PMI y le vende a otro, y no hay cuentas por cobrar, no hay facturas pendientes de cobro, etcétera, y se limita el daño que pudiera ocasionarse a la Petróleos Mexicanos. Entonces, a final de cuentas, sí, es una manera de proteger el patrimonio de Petróleos Mexicanos, la constitución del grupo PMI, ¿no? Lo mismo para los equipos, bueno, eso es por algunas razones de logística y comerciales, pero también Petróleos Mexicanos opera a través de una empresa en Estados Unidos, en Houston, para la adquisición de mucho de los equipos que se utilizan, ¿no? Bien, entonces, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Gracias. Bien, vamos a continuar. Vamos a hablar rápidamente de Noruega. ¿Qué hacen los güeros allá en Noruega? ¿Cómo tienen petróleo? Sí tienen petróleo. Pero ¿cuál es el régimen? ¿Cómo establecen la explotación de los hidrocarburos en Noruega? Es muy similar a México. Digamos que la primera pregunta que me formularon ustedes, que si era dueño de los hidrocarburos la persona dueño del terreno, sí. Y es como un caso excepcional en el mundo. La mayor parte de los países, la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo es del Estado. Y Noruega no es la excepción. Noruega, al igual que México, tiene una propiedad sobre los hidrocarburos, ¿de acuerdo? Bien, es propiedad del Estado, el hidrocarburo, los hidrocarburos, y una vez que se extrae, pasa a propiedad de cada empresa que lo esté explotando, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Mediante una licencia de producción. En Estados Unidos, ¿se acuerdan la palabrita que usamos? Lease. Aquí se usa una licencia de producción, no un arrendamiento. Y en la licencia de producción puede incluir un JOA, un Joint Operating Agreement. Y otro aspecto muy destacable que México como país copió de los noruegos es lo que se llama el Fondo Soberano. El Fondo Soberano de Noruega tiene más de $1,000 millones. Esto ya hace 2014. 2019, y si quieren, búsquenle. Ahorita estamos como alrededor de 1.3
$1,000 millones o 1.3, en dicho de los gringos, 1.3 trillón. Y entonces de un fondito que era, digamos, tomabas una parte de los hidrocarburos para cuando el precio del hidrocarburo estuviera abajo y compensar los ingresos del Estado y poder echar mano de ese fondo, pues resulta que han sido tan disciplinados y tan organizados en el Fondo Soberano Noruego, que tienen mucho dinero, y al final de cuentas, mucho dinero, y al final de cuentas, como los noruegos son tan poquitos, van a poder vivir literal de los intereses una vez que se les saca el petróleo. ¿Cuánto tenemos acá en el Fondo Mexicano del Petróleo? Ciertamente lo empezamos después, pero tenemos muy poquito. A ver, vamos a buscar aquí alguna. Fondo Mexicano del Petróleo, saldo. Los 460 millones de pesos, según el primer hit en el año 2023. Y ya inferior a los 188 millones de pesos. A ver, aquí está raro. Lo que significó una caída del 33% real anual en este indicador. Pero bueno, vamos a decir 460 millones de pesos. Dividido por 20, serían que $23 millones. Entonces, pues no es comparable lo que han logrado ahorrar en Noruega contra lo que llevamos nosotros. ¿Qué nos falta? Pues lo que nos falta a muchos, ¿no? Que es la disciplina. Esa disciplina para poder ahorrar y no sacar el dinero, ahorrar y no comprarte lo que queremos, seguir los presupuestos, no endeudarnos, ser ordenados, lo mismo que nos sucede a nivel personal, sucede a nivel país. Y bueno, y si no tenemos esa disciplina, pues no tenemos una proyección a largo plazo económica y vamos a andar sufriendo, y estamos sufriendo como país porque no tenemos ese extra que teníamos, ¿de acuerdo? Ese fondo que teníamos. Eso es en cuanto a Noruega. Así muy breve les quería dar estas pinceladas. Ahora, vamos a platicar sobre México y qué tiene que ver México con el derecho internacional, ¿de acuerdo? El derecho comparado. El artículo 27, tenemos el artículo 27, tenemos el artículo 42, y de aquí se establece qué parte es mía como país y qué parte puede ser de otros. Entonces, ¿qué dice la nación? Ejerce en la zona económica exclusiva situada frente al mar territorial los derechos de soberanía y las jurisdicciones, bla, 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 200 millas a partir de la línea de base de la cual se mide el mar territorial. Al ratito vamos a ver una diapositiva en la cual se puede ver de manera más clara esto. Bien, en aquellos casos en que hay una superposición con el territorio o las zonas exclusivas de otros estados, como en el caso de Estados Unidos, esto será mediante acuerdos con estos estados. ¿Qué acuerdos tenemos con Estados Unidos o qué países son aquellos con los que tendríamos fronteras? Estados Unidos, Cuba, Belice, Guatemala, ¿no? Bien. Artículo 42. Bueno, y también el artículo 27 nos habla de que la propiedad de los hidrocarburos es la propiedad originaria de la nación. Eso ya lo damos por sentado, pero nosotros, para efecto de derecho internacional, señalamos cuando interviene e interfiere con los derechos de otros estados. Entonces dice, hay una zona económica exclusiva, pero si esta zona económica exclusiva se traslapa con otro estado, se va a resolver la diferencia o el régimen jurídico aplicable va a ser aquello que sea fruto de la negociación, obviamente, y de un tratado internacional con otro estado. Bien.
El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, las islas, la plataforma continental, los locales submarinos, el espacio situado sobre el derecho nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Oigan, este del artículo 27, fíjese muy bien, en aquellos 200 millas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. Este va a ser muy importante por lo que vamos a hacer lo que vamos a comentar después. Bien, ya saben, el artículo 76, que hace el Senado, tiene facultad exclusiva para aprobar los tratados internacionales que el Ejecutivo Federal suscriba y terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. ¿De acuerdo? Ahora, en derecho internacional de los hidrocarburos, en tratándose de buques y plataformas petroleras a las cuales les sean aplicables tratados internacionales, como el SOLAS o como el MARPOL, esto solamente les va a hacer más sentido a mis compañeros petroleros. El SOLAS se refiere a la seguridad de la vida humana en el mar, Tratado del 74, mientras que el MARPOL se refiere a la polución, a la contaminación en el medio marino. Entonces, la Constitución dice, oye, lo que negocie el presidente, el Ejecutivo, y que apruebe el Senado, eso es el derecho internacional. Sin embargo, la OMI, aquí Organización Marítima Internacional, tiene enmiendas. ¿Qué son enmiendas? Enmiendas son modificaciones a las obligaciones de los países que no pasan por el Senado de la República. Entonces, que en principio no cumplen con los extremos constitucionales para ser consideradas como derecho internacional. Sin embargo, cuando se reúne la OMI mediante comités, y estos comités se reúnen cada 3 meses, cada 4 meses, y generan normas técnicas, pues lo que ha optado el gobierno mexicano es publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y hacerlo obligatorio, ¿no? Hacerlo el conocimiento de los súbditos, en este caso de Petróleos Mexicanos, para que lo aplique. Oye, Cancillería, pues resulta que lo que estás publicando, pues no cumple con los extremos constitucionales para ser considerado como derecho internacional. Pues bueno, entonces, pues sí, pero no. Así que sigue siendo aplicado un caso de derecho internacional en el cual aplica el derecho internacional y sus modificaciones, pero no pasan por el filtro del Senado, en la práctica, en el mundo real. Bien. Ahora bien, esto es lo que dice, pues México, esto es lo que dice México. Es como si tú tuvieras como si vivieras en un condominio y en tu departamento, pues que aquí se hace lo que yo diga, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, porque yo lo mando. Pues sí, chato, pero ¿qué crees? Hay vecinos a los cuales no les gusta que pongas todos los fines de semana la música a alto volumen. No les gusta que pongas la basura en el pasillo común. No les gusta que pongas tu alberquita todos los días en el patio que es de todos. Entonces, entonces para eso existe un régimen de propiedad en condominio y un reglamento de condominios. Lo mismo a nivel internacional, digamos, a nivel internacional, tú puedes hacer lo que quieras dentro de tu departamento, dentro de tu territorio, pero hacia afuera, y cuando estés hablando de áreas comunes, tienes que llegar a un acuerdo. A ver, voy a ver si hay otras preguntas. Bien. Ya, no hay preguntas. Bien, entonces, les estaba comentando. A nivel internacional, igual, entre comillas, puedes hacer lo que quieras dentro de tu territorio. Sin embargo, cuando
tus actividades toquen, rocen, impacten a otro estado, pues sí tienes que negociar, ¿no? No puedes andar echándole la basura a tus vecinos. No puedes, como Petróleos Mexicanos ni como empresa de Estados Unidos, andar contaminando. Aquí corre hacia los dos lados, ¿no? Tanto del Iztoc de México. El Iztoc fue un pozo petrolero por ahí de los años 80 que se descontroló por parte de Petróleos Mexicanos y la contaminación llegó a Texas. Y Petróleos Mexicanos fue demandado en cortes en San Antonio. Ahora tenemos también el caso del Deepwater Horizon, que en el año 2012, 2010, tuvo del lado estadounidense, se descontroló y hubo contaminación y llegó a México también. Entonces, ahí hay un tema de responsabilidad internacional, ¿de acuerdo? Que debe ser tomado en consideración. Entonces, ¿cuál es el régimen ¿qué es lo que dice el reglamento de condóminos a nivel internacional? ¿Qué es lo que dice las Naciones Unidas, la Asamblea de Condóminos, la Asamblea de Países? ¿Qué es lo que dice a nivel internacional? Dice, desde 1952, se refiere a que los países examinen mediante acuerdos comerciales la posibilidad de desarrollar los recursos naturales que pueden ser utilizados para las necesidades internas de los países insuficientemente desarrollados, así como para las necesidades del comercio internacional. Aquí lo de países insuficientemente desarrollados después pasó como países no desarrollados, como el tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la diferenciación entre países insuficientemente desarrollados? Y aquí dice, tales acuerdos comerciales no deberán entrañar ninguna condición económica o política que viole los derechos soberanos de los países insuficientemente desarrollados. Y aquí es como muy peculiar o mucho cinismo, ¿no? Incluso el derecho que tienen de determinar sus propios planes de desarrollo económicos, como si eso no se hubiera dado por sentado. Pero bueno, aquí lo aclara las Naciones Unidas. Acuérdense que esto fue hace 75 años casi. Entonces, incluso tienen el derecho a determinar sus propios planes de desarrollo económico. ¿Qué es lo que sucede o por qué incluyeron este incluso? Pues porque las petroleras o las grandes mineras han influido e influirán en los planes de desarrollo económico de los países. ¿Para qué? Para extraer hidrocarburos, para extraer los recursos naturales y llevarlos a los países, vamos a llamarlo, desarrollados. Y aquí, si se fijan, se habla de los países insuficientemente desarrollados porque se da por sentado o porque lo que hay en el telón, atrás del telón de fondo, es que los países desarrollados son los que tienen el dinero, son las empresas que tienen el capital para explotar esos recursos naturales. Bien, ese es el primer antecedente, la resolución 523-6 del 52. Aquí, 1803, 523 primero, ahora vamos a la 1803, 10 años después. La soberanía permanente sobre los recursos. Los recursos y riquezas naturales son un elemento básico del derecho a la libre determinación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Pues es muy lógico. Cuando uno tiene esa independencia, ¿no? Oye, papá, pues, ¿sabes qué? No me gustan tus reglas, no me gusta la comida, no me gusta que no me planchen la ropa, no me gusta llegar a la hora que me dices. Está bien, mijito, está bien, chato. No te gusta. Pues pon tu casa, pon tu departamento, monta tu casa, monta tu departamento y ahí estableces tus reglas. Ah, pues sí, papá, pero pues no tengo dinero. Es lo mismo acá, a nivel internacional, mientras no tengas los recursos y riquezas naturales para vender,
no tienes una verdadera libre determinación. La parte económica es muy importante para que los países y las personas sean realmente libres para determinar el curso de su vida, de su nación, de sus planes de desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, el derecho de los pueblos sobre sus riquezas debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado. La explotación y desarrollo y la importación de capital extranjero para efectuarlos deberán conformarse a las reglas y condiciones de esos pueblos y naciones que esos pueblos y naciones libremente consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar o prohibir dichas actividades. Pues, ¿qué es lo que se hizo en el TEMEC? ¿Qué se hizo en el TEMEC y en el Tratado de Libre Comercio en el antecedente? Se limitó esa parte de derecho de la energía, esa participación de los extranjeros en la industria petrolera, se limitó, se restringió. Entonces pueden darse cuenta aquí cómo tenemos un margen conceptual, digamos, arriba, que son las Naciones Unidas y las declaraciones de las Naciones Unidas, cómo eso está en concordancia con el derecho mexicano, con la Constitución, y cómo eso también aterrizó después en los tratados que México ha celebrado, en concreto con Estados Unidos y Canadá. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente, en el mismo 1962, si se dan cuenta, sigue diciendo, aquí, ¿cómo van a repartir el dinero, las ganancias? Las utilidades que se obtengan deberán ser compartidos en la proporción que se convenga libremente entre los inversionistas y el Estado que recibe la inversión, cuidando de no restringir la soberanía de tal Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. Nuevamente, a nivel internacional, se busca limitar la influencia de las grandes empresas o las empresas con grandes capitales sobre los pequeños países o países que tienen menos libertad, disposición o que tienen recursos naturales, pero que los presionan, ¿de acuerdo? Bien, sigue diciendo, y esto pueden, ahorita que lo leamos, que lo parafraseemos, se van a dar cuenta que es muy similar a lo que tenemos nosotros a nivel nacional sobre la expropiación. ¿Qué dice? La nacionalización, la expropiación o la requisición deberán fundarse en razones o motivos de utilidad pública, pues casi calcado, ¿no? De seguridad o de interés nacional, los cuales se reconocen como superiores al mero interés particular o privado, tanto nacional como extranjero. Sin embargo, en estos casos, se pagará al dueño la indemnización correspondiente. Entonces, la palabrita que se usaba, ¿no? En México, ley de expropiación mediante indemnización. Pero esto aquí habla de conformidad con el derecho internacional, que es lo que nos importa a nosotros. En cualquier caso, la cuestión de la indemnización, cuando dé origen a un litigio, deberá agotarse la jurisdicción nacional del Estado. ¿De acuerdo? No obstante, pueden recurrir al arbitraje o arreglo judicial internacional. Y aquí, agotarse la jurisdicción nacional del Estado, nos vamos a lo que habíamos adelantado acá, que son los APRIs, ¿se acuerdan? Acuerdos para la protección recíproca de inversiones, que lo vimos al inicio. APRIs, Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones. Estos establecen el agotamiento de la jurisdicción nacional antes de ir a un arbitraje internacional o antes de detonar ese derecho internacional. Digamos, hay una deferencia a los países y a su legislación, jurisdicción, orden jurídico, y solamente que no sea posible resolver esa diferencia se va ante una instancia diferente, ¿no? Que en este caso sería arbitraje internacional. El ejercicio
libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y de las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre los estados basados en su igualdad soberana. Esto, igualdad soberana y recursos, bla, 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 es un poco o un mucho lo que estamos platicando sobre Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sobre Foreign Sovereign Immunity Act, la CIA, y cómo se le debe de dar deferencia a otro país, a otro ente soberano o a otra entidad parte de un ente soberano, porque existe una igualdad soberana, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a la parte como más interesante y al chisme del día de hoy. Bueno, es un chisme viejo. Estamos viendo cómo se establece los límites marítimos. Ya, digamos, vimos lo que se trata, o aquello que se refiere a las Naciones Unidas, a las resoluciones de las Naciones Unidas, 1962. 20 años después, se firma en Jamaica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la llamada CONVEMAR. Obviamente, en esta etapa de formación del derecho internacional, no siempre ha sido como nosotros lo tenemos ahora, como nosotros entendemos el mundo ahora, sino es en la historia relativamente nuevo. En el 82, la Convención Montego Bay, la Convención sobre las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, establece los límites o establece ese reglamento condominal entre países, hasta dónde llega tu prado y dónde ya es prado de todos y ya dónde es prado común, se establece aquí, en el 82. Y tenemos aquí la línea de base, ¿de acuerdo? Tenemos el mar territorial, que son 12 millas náuticas. Tenemos la zona contigua, que le sumas otras 12 millas al mar territorial para tener 24 millas. Y la zona económica exclusiva, que va hasta las 200 millas náuticas. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, la parte importante, relevante. ¿Qué dice? ¿O qué es lo importante? El mar territorial, como su nombre lo indica, por cierto, la CONVEMAR. Es importante señalar que México firmó la CONVEMAR, fue de los primeros países. ¿Pero qué creen? ¿Quién creen que no la ha firmado? Exactamente, Estados Unidos. Estados Unidos no la ha firmado, pero es tanta la aplicación y tanta la, digamos, pues el convencionalismo, iba a decir justicia, pero más bien el convencionalismo de que es mejor tener algo, aunque no sea perfecto y no sea 100% justo, que no tener nada, que no tener reglas. Pero es tanta ese convencionalismo, esa aceptación a nivel internacional, que incluso Estados Unidos, que no es parte de la CONVEMAR, dice, ay, bueno, no soy de la CONVEMAR, pero sí quiero aplicar algunas de las disposiciones de la CONVEMAR. Y no solamente eso, sino también se reconoce, no expresamente, pero implícitamente, al firmar con México la frontera marítima, se reconocen estas 200 millas náuticas, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que Estados Unidos no es parte de la CONVEMAR, sí hace declaraciones al amparo de la CONVEMAR y en general, bueno, a ver, no está Estados Unidos cada ratito diciendo allá en el estrecho en el mar de China, ¿no? Diciendo cada ratito, ay, voy a verificar que haya libre tránsito. ¿Dónde está el libre tránsito establecido? En la CONVEMAR. O Estados Unidos, pero tú no eres parte de la CONVEMAR. Bueno, no, pero sí. ¿De acuerdo? Entonces, es de esas disposiciones convencionales, convencionalismo social o convencionalismo internacional, que es aplicable y tiene tanta fuerza por esa alta aplicación. Estados Unidos también hace comentarios, ¿no? Bien, la CONVEMAR. Y aquí establecemos a partir de dónde se mide el mar territorial. El mar territorial es como si fuera el mismo país, es decir,
las mismas reglas, las mismas normas, aplicas todo. Pero conforme vas alejándote del territorio, la jurisdicción, la aplicación de los derechos de los estados se va difuminando, va siendo, digamos, menos intensa esa soberanía y gana derecho, gana espacio la comunidad internacional, ¿de acuerdo? ¿Por qué son 12 millas náuticas? ¿De dónde salieron? Bueno, lo que dice el chisme, eh, dicen que pues, hasta dónde puedes ejercer el derecho nacional en el mar. Pues antes era pues soberanía, superovnia, pues aquí yo aplico el derecho internacional, y tengo mi ejército, tengo mi policía y aplico en mi territorio el derecho que, acuérdense que en términos kelsenianos, pues es la aplicación de la fuerza, donde hay jurisdicción, donde hay orden jurídico. Entonces, a nivel internacional se tomó esas 12 millas náuticas, porque dice la historia que cuando se estableció, digamos, esas 12 millas náuticas, que no fue en 1982, sino previo, es porque era el alcance máximo de las balas de cañón, es decir, hasta dónde un Estado puede hacer valer su orden jurídico por la fuerza, y eran esas 12 millas náuticas. Bien. Aquí el chismecito que les prometí. ¿Cómo se mide el mar territorial? Se mide a partir de la línea de base. ¿Cuál es la línea de base? Pues son aquellos puntos más pronunciados sobre la costa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tienes una isla, y por isla, la misma Comemar establece qué es una isla, ¿no? Una isla es que puede sostener, digamos, la vida, no solamente una partecita que sobresale del mar y que puede ser cubierta cuando hay marea alta, no. Debe de cumplir ciertas especificidades. Y el chismecito que les traigo, que es viejito, pero quizás puede ser chisme para algunos que no lo conocían, es la llamada Isla Bermeja. ¿De acuerdo? Y miren lo actual desde el 2 de febrero del 25. El enigma de la Isla Bermeja. ¿Qué se sabe de su posible desaparición y su trascendencia geopolítica? Bermeja, la isla fantasma que hizo que México perdiera millones durante el gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? ¿Dónde está la Isla Bermeja y por qué desapareció? Esto es lo que dijo la presidenta. Sin evidencia de la Isla Bermeja. Y este mapita yo lo tenía en Petróleos Mexicanos. ¿Y qué es lo que dice ese mapita? Vean. La Isla Bermeja está aquí. Está, digamos, al noroeste de la península de Yucatán, pero bastante más al norte, digamos, de lo que puede ser las líneas de base de la costa a partir de la cual se mide el mar territorial, zona económica exclusiva y zona donde México tiene derechos sobre los hidrocarburos. ¿Por qué es importante la Comemar? Porque establece derechos de los países económicos sobre lo que hay en el mar. Entonces, si esta Isla Bermeja hubiera existido, existiera, o hubiera sido fijada para medir a partir de la Isla Bermeja las zonas mexicanas, pues sería mucho más amplia el derecho de México en el Golfo de México, los derechos de México, los derechos soberanos, los derechos de soberanía, los derechos para explotar hidrocarburos en el Golfo de México. Aquí, si se dan cuenta, esta frontera entre Estados Unidos y México, aquí baja un poquito. ¿Por qué baja un poquito? Pues porque aquí, pues vean, está un poquito más sobresaltado, sobresalido, saltón, vamos a llamarlo de esa manera poco técnica, pero muy ejemplificativa, la costa de Estados Unidos, mientras que en México hay una hondonada.
Y vean, aquí México, o digamos la frontera con Estados Unidos, vuelve a seguir de alguna manera el contorno de la península de Yucatán y sube nuevamente aquí. De esta parte de abajo, sube. Y vean este piquito que en azul, que es el tratado del polígono occidental, el famoso hoyo de Dona, tiene aquí una parte. Esta curvita sigue los puntos de la península de Yucatán. Pero si la isla Bermeja, que aquí donde estoy señalando, estuviera acá, pues olvídense, esto no hubiera estado acá, esto hubiera estado más por acá, la frontera se hubiera definido por acá. Entonces, ya saben, ¿cuál es el chisme? No, pues resulta que la isla Bermeja la volaron los gringos para que no nos tocara ahí petróleo, ¿no? Y fíjense, no está tan muerto el asunto a pesar de que ¿en qué año? En el 80 en el 70, en el 82, en el 2012 hay tratados, ¿de acuerdo? Sobre la explotación de hidrocarburos. Es decir, ya pasó tiempo en el 78 sobre límites marítimos, en el 2000, 2012 son los tratados que México tiene celebrados con Estados Unidos relativos a los hidrocarburos, derecho internacional de los hidrocarburos. Entonces, todos estos, pues aquí ya no existía la isla Bermeja o no se encontró la Bermeja o no había isla Bermeja o desapareció o algo le sucedió, ¿de acuerdo? Como mero chisme. Regresemos a la pantalla. Y pónganle ustedes en su buscador Isla Bermeja y les va a salir todo esto. De una manera o de otra, con la ayuda, vamos a decirlo, de la Isla Bermeja o sin ayuda de la Isla Bermeja, tenemos un régimen jurídico internacional junto con Estados Unidos para la explotación de yacimientos conjuntos de hidrocarburos, lo cual es bueno. Es mejor tener algo a no tener nada, ¿de acuerdo? Bien, aquí me estoy pasando, acá. ¿Cuál es el marco jurídico de referencia en tratándose de hidrocarburos en derecho internacional? Los antecedentes, pues primero delimitas la frontera, ¿no? Los límites marítimos. Se definió en el 78. En resumidas cuentas, no hay una referencia a yacimientos transfronterizos. Sin embargo, ya para el año 2000, es decir, 22 años después, ya se habla de la posible existencia de yacimientos transfronterizos y señala el tratado. Y las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación. Y de ahí otros 12 años, el tratado sobre yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, en el 2012. Todos son ley vigente para ambos estados, tanto para Estados Unidos como para México, por lo tanto son obligatorios. ¿De qué habla el tratado del 2012? Pues tiene un alcance, tiene definiciones, jurisdicción, qué es actividad cerca de la línea, qué es la determinación, qué es un acuerdo de unificación, un acuerdo de operación conjunta, cómo van a pagar impuestos, va a haber una comisión conjunta, cómo se van a resolver las controversias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un marco jurídico y aquí lo vamos a comparar, fíjense, derecho internacional de los hidrocarburos, contrato internacional, lo vamos a contrastar contra otros tratados internacionales para la explotación de hidrocarburos, como por ejemplo los tratados que existen en el Golfo Pérsico, los tratados que existen entre Reino Unido y Statoil, bueno, no es Statoil, y Noruega para explotación conjunta de hidrocarburos. Al final de cuentas, esos tratados lo que se establece es que se debe explotar de manera conjunta. La diferencia esencial entre el tratado entre México y Estados Unidos y todo el mundo es que en el caso de que las negociaciones fallen entre México y Estados Unidos, cada parte va a poder explotar por su cuenta ese yacimiento
que presuntamente es transfronterizo, o ese yacimiento transfronterizo. Esa es como la parte más, ¿cómo decirlo? La parte que se diferencia o es diferente a los demás, y la parte que pues, más impacto debería de causarnos como abogados, ¿no? ¿Cómo vas a estar, si estamos diciendo que somos amigos y vamos a explotar de manera conjunta algo que está aquí, porque es de los dos, pues porque está a final de cuentas el yacimiento transfronterizo a través de la frontera? Una parte es tuya y otra parte es mía. Ah, no nos ponemos de acuerdo. Ah, bueno, pues yo exploto a mí. Yo lo hago como yo quiera. ¿Cuánto me toca a mí? Pues ahora sí que el que coma más rápido, el que extraiga el hidrocarburo más rápido es el que le toca más. Esta sí contiene y es de alguna manera aceptada cierta eh, no es equitativo a final de cuentas, ¿de acuerdo? Y otro de los comentarios que tenemos aquí en este tratado es precisamente el alcance. ¿Cuál es el alcance? Pues fíjense que este tratado solo habla, o más bien es aplicable, no en las primeras 9 millas náuticas, porque esas le corresponden, como habíamos dicho, y ya pusieron ustedes mucha atención, al estado de Texas. Y estos yacimientos transfronterizos, pues tampoco aplican, ¿qué creen? Ni esas 9 millas primeras, ni tampoco a lo que hay entre Texas y México, ni entre Arizona, Nuevo México, California, que sobre todo me voy a referir a Texas, donde sí hay yacimientos transfronterizos, terrestres de hidrocarburos y de gas. ¿Y qué creen? De un lado toman y del otro lado tomamos. Pero este tratado tiene esas limitaciones. No aplica a la tierra, no aplica a yacimientos terrestres. Y en el mar ni siquiera sigue las fronteras marítimas, porque deja fuera las primeras 9 millas náuticas. ¿Por qué? Porque es jurisdicción de Texas. ¿Y por qué? Pues porque el equipo negociador de Estados Unidos no quiso meterse en Texas, ni quiso llamarlo a la negociación, ni quiso presionar. Dijo, bueno, pues ahí la isla del padre y lo que hay ahí en esas primeras 9 millas náuticas, pues lo dejamos, ya esperemos que no haya o que se explote como sea, no me voy a meter ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pero les repito, es mejor tener algo, aunque sea no tan equitativo como nos gustaría, a tener nada sobre yacimientos transfronterizos. ¿De acuerdo? Bien. En este tratado sobre yacimientos transfronterizos, imaginen que la frontera es esta línea en diagonal y hay 3 millas de aplicación. En el ejemplo A, tenemos una reserva, un reservorio compartido. En el ejemplo B, también tenemos un reservorio compartido. Sin embargo, el ejemplo C es una reserva, reservorio, un yacimiento aledaño, porque está solamente de un lado. Este es un área de unitización y es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Baste decir que los bloques que se otorgan tanto del lado estadounidense como del lado mexicano para explotación se van modificando, se van actualizando. Y los estudios sobre cuántos hidrocarburos hay en el yacimiento cambian. Incluso un yacimiento que antes se pensaba que era compartido, perdón, que era aledaño, después de explotarlo, puede convertirse en un reservorio compartido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí varias consideraciones que las dejo ahí para que sepan que también existe un régimen jurídico especial para la explotación de yacimientos de hidrocarburos compartidos entre México y Estados Unidos. No tenemos nada con Cuba, ni con Belice, ni con Guatemala, ¿de acuerdo? Oigan, ya que estamos en chismes, pues resulta que hace algunos años los guatemaltecos parece que sí tenemos yacimientos transfronterizos con Guatemala. ¿Y qué creen de buenas a primeras? Pues sacaron su licitación, ya publicada en su diario oficial y todo,
y publicaron como parte del bloque a licitar territorio mexicano. Entonces, la autoridad guatemalteca puso en licitación para explotar hidrocarburos parte de territorio mexicano, parte de territorio chiapaneco. Entonces, al final de cuentas, presentamos una nota diplomática como país, hicieron las adecuaciones y esos 6 kilómetros que se habían metido en el bloque que estaban licitando, pues bueno, lo quitaron, lo ajustaron y demás. Es así como chismecito para que vean que sí es muy específico, pero pues, que sepan que lo hay, ¿no? Bien, ¿qué se habla en el TEMEC? Regresemos al tratado, a los tratados con Estados Unidos, ¿no? Hay empresas propiedad del Estado y monopolios designados. Lo que les decía, México tuvo cierto tiempo para designar a Pemex, PMI, como monopolio designado. Y como monopolio designado, no le aplican las leyes, digamos, antimonopolio, las disposiciones de libre competencia que se establecen en el mismo tratado. Entonces era importante decir, yo como país digo, pues fíjate que Pemex se opera como un monopolio para que no te apliquen las disposiciones de libre competencia, pero era importante designarlo porque si no se toma como si no existiera ese monopolio y se puede hacer y se puede exigir una libre competencia, ¿de acuerdo? Ámbito de aplicación. Este capítulo aplica a las actividades de las empresas propiedad del Estado, empresas de monopolios designados de una parte que afectan o pueden afectar el comercio y la inversión entre las partes o dentro de la zona de libre comercio. Se habla de daño, asistencia no comercial, trato no discriminatorio y consideraciones comerciales. ¿Qué se habla también en el TEMEC? Se habla sobre reclamaciones, sobre demandas entre países. Podríamos hablar de un derecho procesal internacional, quizás, ¿no? Y se habla de que debe de haber una resolución imparcial. También se habla de que hay asistencia no comercial, es decir, le ayudan a Petróleos Mexicanos el gobierno, pues para que, a pesar de no ser competitiva, pues esté, digamos, siendo sufragada por parte del Estado. Y es permitido, ¿eh? Y aquí hay disposiciones específicas, ¿no? Sí puedes ayudar a las empresas, pero ya saben, cuál es lo que está imbuido o lo que impregna un tratado de libre comercio o al TEMEC, es que pues, la libre competencia, que las empresas sean viables por sí mismas. Y aquí dicen que, bueno, solamente te voy a permitir que tengas una ayuda a la empresa por un ratito, ¿de acuerdo? No para siempre. Esperemos que no se active esta parte del TEMEC, digamos, porque creo que hay más apoyo a Pemex y el apoyo a Pemex ha estado. Algunos pudieran invocar que está contraviniendo esta disposición del TEMEC, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más? Habla de transparencia, de condiciones y limitaciones al consentimiento, tratándose de reclamaciones, hay definiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A partir de cuándo? Del 2020 y hasta 3 años posteriores. Acuérdense que ahora Trump también quiere volver a renegociar este TEMEC, que con Trump se renegoció el TELCAN, y ahora se renegoció, y en el 2020 se renegoció con Trump y lo quiere volver a renegociar, pero con tantas broncas en las que se ha metido Trump, creo que ahorita no le faltan ganas, sino le faltan horas en el día para hacer eso, ¿de acuerdo? Bien, continuando con el marco jurídico de referencia, después de esa breve reseña de lo que es el TEMEC y las disposiciones que mantiene en materia de hidrocarburos, tenemos los APRIs. ¿Qué son los APRIs? Los acuerdos para la protección recíproca de inversiones. Y establecen un régimen jurídico de protección y seguridad para los inversionistas y las inversiones. Garantizan de alguna manera el control del dinero que se pone en cierto país
para desarrollar los recursos naturales y prevén mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cuántos APRIs existen? Pues existen 32, con 33 países, de los cuales 29 están vigentes. Los APRIs sirven para promover y proteger la inversión de los extranjeros en nuestro país y la de los mexicanos en el extranjero. Nada más que en general México recibe más inversión en recursos naturales que los mexicanos en el extranjero. Pero bueno, como su nombre lo indica, es recíproco. ¿De acuerdo? Bien. Hasta el 2016 esto ya varió y mucho, pero bueno, es lo que economía y el cambio de nombre de secretaria, bla, 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 bla. Pero los números que tenemos al 2016 son 186 mil millones de dólares. Por supuesto que esto se ha incrementado de manera exponencial. ¿Por qué? Porque cada vez es más la integración entre México, Estados Unidos y Canadá. Y porque estos numeritos, bueno, estos numerotes han cambiado muchísimo, ¿de acuerdo? Y más cuando faltan 10 años de estadística, donde se ha acelerado esta inversión. Bien, seguimos con otro tratado internacional, que es el marco jurídico de referencia en el derecho internacional de los hidrocarburos, y es la MIGA. MIGA, ¿qué es lo que es la MIGA? Es una agencia multilateral de inversión y de garantías. ¿De acuerdo? Si bien los APRIs, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un APRI de manera general y la MIGA? Que en los APRIs se protege cuando hay una expropiación. Vamos a ver que en la MIGA también puede haber expropiación, pero digamos, la principal diferencia es que aquí puede haber cuestiones comerciales en los APRIs, mientras que la MIGA es específicamente para riesgos no comerciales. ¿Qué es un riesgo no comercial? Cuando hacen el corralito de allá de Argentina, cuando no hay convertibilidad de pesos a dólares y se restringe el sacar dinero, dólares, entre México y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, o cualquier otro país. Cuando hay expropiación o actos equivalentes a expropiación. Pregúntale a Cálica, ¿no? Estás explotando tu mina de cal y ¿qué crees? Pues es ahora área natural protegida. Entonces, es una medida que le llaman los gringos o en Estados Unidos, en inglés se dice tantamount, equivalente a expropiación. ¿Qué otros riesgos cubre la MIGA? Guerra, terrorismo y guerra civil. Eso un APRI no, más bien no lo cubre. Un incumplimiento contractual, el APRI sí. Perdón, aquí una pregunta. José Luis, sí, una pregunta aquí a hacer. Oye, estaba pensando, primero preguntaría, ¿cómo te acercas a esta amiga? O sea, ¿cómo Mm. levantas la mano para preguntar sí, y ahí va la posible disputa. En este caso donde México pretende, bueno, el gobierno pretende llegar a un tope de producción, 1.8 millones de barriles, combinado entre Pemex y privados, ¿no? Y a los privados les restringe el tema de poder vender su producción, pues como mejor le convenga, ¿no? Y por ahora, entonces, y esto lo hace a través de temas no comerciales, que es la licencia de exportación, ¿no? Simplemente, pues no te contesto la licencia de exportación, no te la doy, están restringidas. Podría aplicar una cosa así, como decir, oye, tengo un contrato pero no es un riesgo comercial, es un riesgo, como estas cosas que dices, ¿no? Restringen los dólares, restringen estas cosas, pues aquí restringen como el libre comercio, digamos, de hidrocarburos. ¿Aplicaría? ¿Tiene sentido? ¿Te hace sentido?
A ver, está bien interesante la pregunta. Eh, por supuesto que así dices, oye, ¿por qué no voy a tener libre disposición del que saque? Sí, de acuerdo al contrato, tengo libre disposición, ya sea producción compartida, por ejemplo, ¿no? Y tengo disposición de la parte que me corresponde de los hidrocarburos. Aquí me gustaría como dar ciertos elementos. Ok, te restrinjo la venta, pero ¿te estoy pagando lo mismo o no te estoy pagando lo mismo que a nivel internacional? Oye, resulta que nada más se queda en México todo el hidrocarburo. ¿Por qué? Pues porque me conviene, porque las refinerías están diseñadas para el crudo mexicano, entonces me conviene, quiero, necesito y obligo a que los privados vendan ese crudo aquí en México. ¿De acuerdo? Yo te diría, si los obligas, si no les das la licencia de exportación, estás causando un perjuicio solamente por la limitación. Si le sigues pagando como comisiones, como la difunta, bueno, no sabemos si es difunta o no, Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque se supone que el 21 de marzo ya dejó de existir, sin embargo, en el presupuesto de egresos tiene gasto programado hasta que acabe el año y la Comisión Nacional de Energía todavía no agarra vuelo. En fin, dejando eso hacia un lado, ¿te estoy causando un perjuicio, sí o no, a ti empresa privada? ¿Te estoy pagando mal o te estoy pagando lo mismo que en el comercio internacional? Es decir, ¿cuál es el benchmark? ¿A qué precio estoy obligándote a vender los hidrocarburos? ¿Te estoy pagando el barril a $1 o te lo estoy pagando a $40, $50? Si te lo estoy pagando a $50 a precio de mercado, yo no vería ahí un daño, porque acuérdate que mucho es el daño que se haya causado, el daño económico que se haya causado. ¿Qué daño económico se ha causado? Fíjate que, o sea, es un daño económico en el tema de el retraso de pagos, ¿no? O sea, Sí, llega, eso sí. alcanza, alcanza el año, año y medio. Y dos, pues un impacto económico en el tema de la certidumbre, ¿no? De la inversión. Entonces, pues, o sea, se pega ahí, ¿no? Y tiene un impacto. Entonces, digo, nada más como pensando cómo ayudarle al gobierno, ¿no? A poner reglas pues, más claras y que pueda seguirlas, ¿no? En el pago de hidrocarburos, en el pago de estas cosas, ¿no? Sí, hay un riesgo, no solamente riesgo, hay como bien lo señalas, un retraso de pago, ¿no? Y que ah, mi punto es, ¿te están pagando a precio de mercado? Sí. Entonces no hay daño. Qué bueno que haces la anotación, porque es muy cierto lo que tú dices. A pesar de que te paguen el precio comercial o el valor comercial del hidrocarburo, si te lo pagan 20 años después, un año después, eso tiene un costo financiero. Qué bueno que lo apuntas. Yo no lo había previsto en mi respuesta. Había sido simplemente, pues te lo pagan a precio de mercado, pues te lo pagan. Pero resulta que no te lo pagan en el tiempo que deben. Y eso, como bien señalas, sí tiene un costo. ¿Dónde lo pondría yo? Pues habría que ver el instrumento concreto, porque acuérdate que los APRIs establecen primero agotar la jurisdicción nacional, después la jurisdicción internacional o el arbitraje internacional. Y aquí quizás en el término, la miga, sí pudiéramos caer en un costo del dinero porque no se paga a tiempo. Es decir, creo que sí habría elementos para detonar varios APRIs, quizás en el TEMEC y en la miga. Sin embargo, o sea, ¿qué fuentes tienes? Uno, el instrumento con el cual te están contratando, pagando, etcétera. El contrato 2, Temex es una empresa de Estados Unidos, Canadá. 3, un APRI. Si el estado, si la empresa es de aquellos estados, hay que revisar. Y 4, la miga. La miga es parte del Banco Mundial. Entonces no se pide dónde te acercas a la miga. Bueno, ahí tenemos algunas
algunas líneas de comunicación para, pues, acercarnos a la amiga, ¿no? Hay que contratar la amiga, porque no es algo gratis, hay que contratarla. Entonces, bueno, esos serían mis pinceladas, mis criterios, y qué bueno que mencionaste eso, el valor del dinero en el tiempo, porque, por supuesto, por supuesto que impacta económicamente, ¿no? Estamos hablando de cantidades importantes de dinero. Muchas gracias, Acer. No sé si alguna otra pregunta de esto mismo o de algún otro tema quisieran ahorita. Vamos bien. Ya nos faltan unas cuantas hojitas para concluir. Pero algo más de aquí. Bien. ¿Dónde lo tenemos? Bien. Después de hablar de la amiga, que ese es otro de los pilares, fundamentos o tratados internacionales que aplican a México en materia de hidrocarburos, también tenemos otro tratado internacional, que son los FIDAC. Es tanto un tratado internacional como una organización internacional. Y son organizaciones intergubernamentales que facilitan la indemnización de los daños debidos a la contaminación por hidrocarburos resultante de derrames de hidrocarburos persistentes de buques tanque. Es decir, cuando hay un derrame, cubren los FIDAC. ¿Qué cubren y cuánto cubren? Pero acuérdense que es solamente proveniente de buques, no de plataformas. ¿De acuerdo? El estudio y la discusión pudiera hacerse respecto, por ejemplo, de los buques almacenadores de hidrocarburos. Si son buques o si son almacenamiento nada más de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, términos generales. ¿Cuál es la cuantía máxima de indemnización? Alrededor de 300 millones de dólares, se le llaman derechos especiales de giro, por el fondo del 92, ¿de acuerdo? Sin embargo, existe un fondo complementario que eleva hasta casi 1,000 millones de dólares lo que van a pagar los FIDAC en caso de que suceda algún derrame de hidrocarburos. México es solamente parte del convenio del fondo del 92, pero no del fondo complementario. ¿Qué es lo que cubre? Este es un seguro, hagan de cuenta, es una sociedad mutualista entre países. Más bien, entre países sí, porque es una organización intergubernamental. Sin embargo, las cuotas las pagan las empresas petroleras. Sucede un derrame, se activa, se avisa a los FIDAC, oye, hubo un derrame de hidrocarburos, esta organización internacional establece una oficina en México y comienza a pagar lanita a los pescadores, a los turistas, a las empresas petroleras. ¿Por qué? Por la limpieza, por la falta de interrumpimiento de sus actividades económicas. ¿De acuerdo? México creo que debería ser parte del fondo complementario, sobre todo porque no le cuesta. Es decir, el convenio del fondo del 92, México, a través de Petróleos Mexicanos y de cualquier empresa que transporte petróleo en buques, como CFE pudiera ser también, tiene que pagar una cuota por cada barril transportado. Y ahí se va haciendo ese fondo. Pero existe también el fondo complementario, que actualmente no se paga nada por ser parte del fondo complementario. Y la indemnización sube de 300 millones a 1,000 millones de dólares. Es decir, solo tienen que pagar si sucede algún incidente, pero pues, si sucede algún incidente, pues es mejor pagar una parte que pagar todo, ¿me explico? Entonces, creo que ahí como México tenemos una oportunidad para adherirnos al protocolo relativo al fondo complementario y proteger
a los mexicanos y las indemnizaciones, sobre todo porque ya no tenemos el Fonden o esos fondos especiales cuando suceden desastres naturales, no estamos hablando de un desastre natural, pero estamos hablando de, en general, de fondos que puede el Estado mexicano echar mano en caso de que suceda algún derrame de hidrocarburos proveniente de buquetanques, ¿de acuerdo? Bien, esto ya es lo último que yo quería compartirles sobre el régimen jurídico internacional y un poquito de derecho comparado en tratándose de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Entonces, pues me voy a la pantalla principal, abro para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Aquí veo una de Cintia. En Estados Unidos se puede autorizar al privado a que venda el petróleo de su predio a terceros con autorización del gobierno. Sí, lo hace mediante el instrumento que es un arrendamiento o un lease, ¿de acuerdo? Tomando en consideración que cada estado, Luisiana, Alabama o los estados petroleros tienen un régimen jurídico especial. Digamos, el más estandarizado es Texas. Entonces, la respuesta sería, más que se puede autorizar al privado que vende el petróleo de su predio a terceros con autorización del gobierno, sí, no estaríamos hablando de gobierno federal, sino estaríamos hablando de gobierno estatal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Hoy tenemos 18 minutos. Entonces, Luis, yo tengo otra Sí. pregunta a hacer. Oye, de estos contratos mixtos que acaban de salir, y parece que salió ya la regulación, en derecho comparado, ¿a qué te suenan estos contratos? ¿Dónde se aplican ahorita? ¿Qué también les ha ido? Ujú, ujú, Me parecen interesantes porque el asignatario es Pemex ujú. y la compañía privada es socio con Pemex para explotar estas áreas, pero nunca tienen como pues, un contrato con el Estado, sino tienen un YOA con Pemex, ¿no? Entonces, pues suena, la incertidumbre jurídica, pues suena grande, ¿no? Suena amplia. Además, pues te van a pagar, bueno, o sea, te va a pagar la empresa que tiene mucha deuda. Entonces, ¿cómo lo han hecho otros países, ¿no? En este derecho comparado, ¿cómo lo ves? Gracias por la pregunta, Acer. ¿Qué hacen los países? Pues vamos a decir, México es un caso sui generis. ¿Por qué? Porque es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. ¿Va bien o para mal? Entonces, no necesariamente las soluciones o los otros contratos que se hacen, por ejemplo, Statoil, Petrobras, que tienen YOAs con IOCs, las NOCs, National Oil Companies, con las International Oil Companies, Petrobras o Statoil, por nombrar las empresas, o Saudi Aramco, tienen el mismo riesgo que Pemex. Estamos en una situación, de verdad, como país, como petróleos mexicanos, muy complicada, muy delicada, porque los otros países y las otras empresas petroleras nacionales de otros países sí tienen un track record de cumplimiento, mientras que en México no. A final de cuentas, los YOAS, ¿qué son o qué establecen? Pues establecen tanto los intereses, y por intereses me refiero a los cuánto aportas y cuánto te toca, como acciones en una empresa. Y también establecen quién, quién manda. Pues manda el que tiene normalmente más interés, o así es a nivel internacional. A nivel internacional, el que tiene un mayor interés, un mayor porcentaje del yacimiento, es el que manda. En México ya ves que ha habido muchísima reticencia por parte de Pemex y de las autoridades, porque en algunos casos hay campos y Pemex quiere ser quien esté al frente de las decisiones del YOA. ¿Qué es lo que hace el operador en el YOA? El operador en el YOA lo que hace es contrata, cobra, paga, básicamente. Contrata terceros para que perforen, contrata terceros para que distribuyan, contrata terceros
para que establezcan la comercialización, cobra también por la venta de los hidrocarburos y paga, se queda con lo suyo y paga a las otras partes dentro del YOA, de acuerdo a su porcentaje, a su interés, ¿de acuerdo? Sin embargo, como bien apuntas, tenemos aquí esa asignatura pendiente en el cual Pemex sigue retrasando los pagos y es una contingencia. ¿Qué sucede a nivel internacional? Simplemente el que tiene más porcentaje del yacimiento es el que es el operador en el YOA. ¿Qué es lo que pudiera aquí hacerse en el caso de Petróleos Mexicanos? Pues si estuviera del otro lado, pues buscar qué garantías. Pemex difícilmente va a dar garantías porque en Pemex no es tan fácil que negociar algo con Pemex, pero puedes negociar al amparo de algún APRI o al amparo de la MIA, puedes contratar un seguro. En el caso muy concreto de los pagos, pues me parece que sí hay aquí un incumplimiento de las obligaciones financieras y que a final de cuentas se le pudieran hacer efectivas si se tarda en pagar lo que se debe, lo debido de acuerdo a los acuerdos que se hayan firmado, ¿no? Entonces ese sería mi comentario. No necesariamente la garantía va a venir por parte de Petróleos Mexicanos, sino la garantía va a venir por parte de organizaciones internacionales que se dedican a dar garantías, ¿de acuerdo? Ese sería mi comentario, buscar un poco, no buscar alternativas y si no funciona de manera directa, buscar de manera indirecta cómo proteger la justicia y el pago en esos contratos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese sería mi comentario. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Sí, Si hola no José tienen Luis, buenas más, tardes. sí, buenas tardes. Gracias. Con todo lo que nos comentaste y sí tocaste los puntos en diferentes tiempos de tu presentación, nada más confirmar contigo, porque al final del día, ¿cuál es tu percepción del Estado mexicano con todas estas reformas? Es decir, se fortalece un Pemex, está el tema de competencia en medio, está la eliminación de órganos reguladores. Todo esto, ¿cuál es tu perspectiva desde el ámbito internacional? Porque al final del día, pues pareciera que no hace eco o en su defecto que esa consideración pues no fue muy tomada en cuenta o en su defecto, si fue tomada en cuenta, cómo es que el gobierno o el Estado mexicano lo está viendo para implementar este tipo de cuestiones que se pudiera antojar que son contrarias al estándar internacional o en su defecto tu reflexión puede ser a lo mejor una visión viciada la que te comparto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me parece que sí estamos en una... A ver, ¿qué sucedía o qué sucede? ¿Qué sucedía, digamos, antes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con Pemex? Pues era un solo operador, era un solo participante del mercado. Pemex ponía sus reglas, es decir, no solamente sus reglas, sino sus estándares técnicos, porque sí había estándares técnicos y sí hay y había medidas de seguridad. Es decir, no todo lo que hace Pemex lo hace mal, hace cosas bien y hace muchas cosas muy bien. Por ejemplo, la exploración y explotación en aguas someras es de lo mejor que puede hacer, de lo que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Y las normas técnicas, yo te lo puedo decir porque yo estuve en las reuniones con los gringos en el Tratado de Yacimientos Transfronterizos, tenemos medidas de seguridad mejores que los gringos en cuanto a la cementación de pozos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ellos le ponían solamente una capita y México le ponía 2 capas, ¿de acuerdo? Con una resistencia mayor. Entonces, Pemex hace las cosas en general bien. Puede ser que la supervisión sobre el contratista no sea la mejor. Se pasó a un régimen jurídico en el cual las normas técnicas quedaron en manos de un tercero con la finalidad de obligar a Pemex a que no fuera juez y parte. No necesariamente es bueno eso, y ahora estamos fortaleciendo de nuevo a Petróleos Mexicanos mientras se establece una Comisión Nacional de Energía que empieza, pero no acaba de empezar,
¿de acuerdo? Los pozos siguen perforándose, si quieres en menor medida, en menor grado o a un ritmo más lento, pero siguen tomándose medidas de seguridad, siguen habiendo estándares para la construcción y operación. Hay una brutalidad de normas técnicas que nosotros como abogados desconocemos, ¿de acuerdo? Esa brutalidad son autonormas, son, digamos, estándares que la industria petrolera, en este caso México, podemos asimilar la industria petrolera durante mucho tiempo y al ser Pemex un operador principal, pues los estándares los pone Pemex, ¿de acuerdo? Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos muchas veces, pues tanto sus comisionados salieron de allá, las personas de la Secretaría de Energía, subsecretarios, trabajaron en Pemex. Entonces, son personas que conocen Pemex, son personas que conocen la industria y son personas que utilizan esos estándares. ¿Ahora se está regresando un fortalecimiento de Pemex? Sí, pero me parece que la parte jurídica, digamos, en abstracto, es buena. No es bueno, digamos, hay cosas buenas y malas jurídicamente, digamos, cuando no hay derecho de audiencia, cuando no hay equidad, etcétera, etcétera. Pero me parece que ahorita, con las modificaciones a que nos referimos o lo que está haciendo, mucho depende de cómo se aplique. No necesariamente, oye, ¿es bueno o malo que haya un solo operador en el país? Pues no es bueno ni malo, si las cosas las hace bien. A final de cuentas, ¿vieron lo de las Naciones Unidas? Cada país tiene derecho a explotar los recursos humanos para beneficio de su pueblo. Entonces, ya sea por parte de una empresa nacional o por parte de una empresa internacional, pero se les cobra impuestos para beneficio de los, en este caso, de los mexicanos. A ver, yo me gusta mucho poner este ejemplo. Hasta hace unos 10 años, por el porcentaje, Petróleos Mexicanos aportaba una tercera parte de los ingresos presupuestales de México, hace unos 15 años. Entonces, si tú vas por una carretera de 3 carriles, uno de los carriles era pagado, mira, 100% por Pemex. Entonces, te diré, no necesariamente, entre lo bueno absoluto y lo malo absoluto jurídicamente, mucho tiene que ver la aplicación. Entonces, me parece, Oscar, que en este caso estamos frente a un tema de aplicación de las normas. Es decir, que se apliquen bien. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cuál es la obligación internacional, nacional de Petróleos Mexicanos de la Secretaría de Energía? Que se saque la mayor cantidad de hidrocarburos y que se cobre la mayor cantidad de impuestos en una industria sustentable. Y sustentable no solamente desde el punto de vista ambiental, sino sustentable desde el punto de vista económico también. Es decir, necesita ser una empresa que sea sustentable, autosustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, para que pueda dar la mayor cantidad de dinero a los mexicanos, al presupuesto de egresos del gobierno. Ese es el objetivo en México y en China, literal, que quede la mayor cantidad de recursos al gobierno para el beneficio de los habitantes, ¿de acuerdo, Oscar? Entonces, esa sería mi opinión. No sé si Sí, es a lo que te totalmente. refieres. Sí, muchísimas gracias, José Luis. Ok, gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico por si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Con mucho gusto ahí podemos platicar más. Oscar, Acer, aquí los veo, Cintia, quien quiera, yo con mucho gusto platicarnos. A mí me encanta, tengo sangre negra, aceite corriendo por mis venas. Me gusta mucho el tema, me gusta mucho hablar de Pemex, me gusta mucho el derecho internacional y bueno, siempre les agradezco que tengan la disposición y el tiempo para escucharme y poder compartir con ustedes algo de mi experiencia y de lo que hay en el tema internacional que a veces no es tan conocido, ¿no? Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Si no hay alguna otra pregunta, compartiría la presentación. Sí, la comparto a las personas acá de la Libre, de la AMDE, y quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda, comentario. Y si no, pues tenemos 5 minutos. Vamos muy bien de tiempo.
Hola, sí. José Luis, muchísimas Hola. gracias. Por acá Isabela. Se me hizo un poquito tarde hace rato y no tuve la oportunidad de saludarte al inicio de la clase, pero pues no me queda más que agradecerte, como siempre, de compartirnos pues con tanta pasión el conocimiento que has adquirido a lo largo de estos años y pues no queda más que igual agradecerte y pues por acá estoy atenta cuando gustes compartirme la presentación. Yo se las comparto también por acá a los compañeros y también ya saben que estoy disponible si por ahí se les pasó el dato del contacto de José Luis, pues me avisan y yo se los puedo compartir con muchísimo gusto. Pues muy bien. Feliz aniversario de la batalla de Puebla. Sí. Hoy yo le dije a Isabela, oye Isabela, ¿de verdad el 5 va a haber clase? No, que sí, que sí. A las 5, sí. Bueno, y qué bueno. Aquí estuvimos varios reunidos. Qué bueno. Gracias, José Luis, un gusto. Estamos en Gracias. contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis.